Los mejores equipos de España se daban de nuevo cita en el Trofeo Guerrita. Hemos visto a Mutua de Levante Café Max, que sería protagonista del día. Aquí tenemos a Vicente García de Mateos con Caja Rural, uno de los mejores equipos del campo élite y sub-23. El KTM, el filial del equipo Continental, KTM Murcia. Ahí tenemos precisamente a Juan Miguel Pérez, a Francisco García Rus, a Adrián López. Hemos visto rápidamente al equipo ruso del Lokomotiv y ahora al Rediser Borrascas, equipo de la región de Murcia. Se disponía a tomar la salida pues con lo mejor del campo élite y sub-23. Aquí vemos el corte de cinta con las azafatas de la verdad, con el alcalde de Alcantarilla, el presidente de la Federación Murciana, y precisamente un murciano, parece Francisco García Rus, era uno de los primeros en intentar buscar la escapada buena, la que se suele hacer en las calles de Alcantarilla, precisamente con la intención de disfrutar las metas volantes, que aquí tenemos la primera de ellas. Gana Riutor de Seguros Bilbao, que se impone al ruso Silov y a Javier García de Cueva el Soplao. A continuación se producía una escapada en la que se metían dos polacos del Kartiusa, un ruso del Lokomotiv y un Gerola, y en esta segunda meta volante era el polaco Bernas el que superaba a Kosirev y a Rico de Gerola. Continuaban escapados mientras que se había descolgado el otro corredor del Kartiusa y se dirigían ya hacia la tercera y última meta volante. Y ahí vemos que con mucha fuerza el polaco supera de nuevo a Kosirev. Bernas supera a Kosirev y tercero era Silov del Lokomotiv, que estaba muy atento desde el principio de la carrera, puesto que hacía bastante viento e intentaron en varias ocasiones cortar al pelotón, consiguiéndolo en alguna que otra ocasión. Había mucho aire de frente en dirección a Barqueros y en lugar de meter cuneta, pues intentaron las escapadas en solitario buscando pequeños grupos, y aquí tenemos pues a uno de los equipos más fuertes de la carrera, al Caja Rural con Jonathan Perdiguero, que está muy atento a los Lokomotiv y que podemos realizar un marcaje importante y en algún caso una labor de persecución y de lucha entre estos dos grandes equipos. Ahí los vemos, al corredor del Lokomotiv y a Jonathan Perdiguero, que intentan abrir hueco pues en los primeros repechos de la carrera. El pelotón venía muy cerca, pero ellos lo seguían intentando, puesto que ha sido habitual que se haga una primera escapada numerosa se hizo en Don Benito en la semana pasada, y en el Trofeo Guerrita también ha ocurrido en alguna ocasión, y por lo tanto eran muchos los corredores que intentaban coger esta primera escapada. Ahí tenemos a los corredores rusos, ya iban dos en este grupo delantero, pero por detrás evidentemente no se conformaban, y ahí tenemos pues a Ciudad de Tarragona, a Cueva el Soplao, Seguros Bilbao también muy atento, con un Ramón Domené que venía de hacer segundo el año pasado en Trofeo Guerrita y que quería repetir o mejorar su actuación. Y aquí tenemos uno de los momentos en que los rusos intentan cortar el pelotón. Daba bastante aire, pero quizá demasiado de frente. A pesar de ello, ellos lo intentaron, hicieron bastante daño, pero a pesar de esa formación de libro que llevan en la aproximación al puerto no puntuable del Cinto, pues se dan cuenta que no hacen demasiado daño, porque se va relativamente cómodo a rueda y cambian de táctica rápidamente. Pues empiezan a lanzar corredores por delante. Aquí vemos precisamente cómo se cortaba ese primer grupo, pero como digo, el aire de frente hace que se reagrupe todo de nuevo y por lo tanto pues empiezan a atacar. Valientes como son y muy disciplinados a la hora de correr, pues al llegar los primeros repechos atacan, y es concretamente, pues aquí lo vemos, al dorsal 197, Evgeny Salunov, que recién pasado de la categoría junior. El año pasado fue protagonista de la Vuelta al Besaya, en la que al final los superaron grandísimos corredores como el Luxemburger Jungels. Y aquí vemos pues un momento decisivo de la prueba,
donde se van muy buenos corredores, el 197 como hemos dicho, se va también el 1 de Caja Rural, Jordi Simón, y un corredor del Ceuta, Red Fricón, que iba también muy fuerte, pero incomprensiblemente el ruso Evgeny Salunov prefiere caminar en solitario a pesar de que quedan muchísimos kilómetros y de que se estaba formando un grupito de 5 corredores que podía ser muy interesante cara al terreno rompepiernas. Aquí vemos como tampoco Jordi Simón, un corredor con un extraordinario palmarés, que el año pasado consiguió victorias de etapa en varias vueltas, pues no puede seguir el ritmo terrorífico del ruso, y rápidamente pues aumenta la diferencia. Inicia el corredor ruso del Lokomotiv en la subida al primer alto puntuable, el alto de Jebas, con mucha cadencia, y la diferencia pues había aumentado a 40 segundos. El aire aquí entraba un poquito más a favor, y aquí vemos precisamente cómo en el premio de montaña pues el primero es Evgeny Salunov, que rodaba a una velocidad altísima en este terreno favorable, con algún repechito, pero una zona favorable, y era Caja Rural el que cogía la responsabilidad de la carrera. En ningún momento le perdieron la cara, y ahí los vemos como han sido los que han mantenido el ritmo del pelotón, no ha habido parón en ningún momento, y el ruso llegaba con una diferencia de 1 minuto y 20 segundos al inicio del Alto de la Perdiz. Lo cogía con bastante fuerza, no parecía que fuese a desfallecer pues en estas primeras rampas, y el ritmo que llevaba era muy alto. En el Alto de Espuña había subido también muy bien, por delante de Avellán y de Kosirev, y aquí pues se le veía también a buen ritmo, aunque por detrás se empezaban a mover ya los gallos. Y aquí tenemos precisamente a Samuel Nicolás, un murciano que se mostró muy batallador a lo largo de toda la prueba, subiendo con mucha fuerza. El Mutua de Levante que hace Max pues hizo un carrerón, porque como veremos no se conformarían con la presencia de Samuel Nicolás, sino que enseguida vendría un compañero a intentar colaborar con él e ir hacia adelante. Ahí lo vemos precisamente subiendo como un auténtico tiro el corredor de Puerto Lumbreras, José David Martínez, moviendo un desarrollo brutal a plato grande en estas recurvas de las cuestas del Marqués, del Alto de la Perdiz. Vemos cómo llega Samuel y bueno, intentan reducir la diferencia con el ruso, que seguía a muy buen ritmo, y por detrás pues es Caja Rural el que pone el ritmo. Tira del pelotón entre otros Rubén Fernández, Escayolas como se le conoce aquí en Murcia, pero empieza a desfallecer un poquito el líder de la Copa de España, Vicente García de Mateos, mientras que por delante pues ahí vemos al ruso pasando en primera posición por el Alto de primera categoría, seguido pues a cierta distancia por un primer grupo cabecero pues con la élite del campo amateur, un grupo de escogidos entre los que iba pues algún corredor de KTM como Esteban Plaza, Extremadura, Caja Rural, Guerola con los hermanos Merino, y cerraba ese grupo Ramón Domené. Y ya estamos en el último premio de montaña, en el puerto de tercera categoría de Jebas. Ahí vemos el grupo de Vicente García de Mateos, que era un segundo pelotón. Y este era el primer grupo. Ahí vemos como la cámara está un poco mojada, porque empezó a lloverles en la bajada, pasaron bastante frío los corredores, se hizo muy duro esta parte del recorrido. Y aquí tenemos pues a ese primer grupo cabecero, formado por unos 25 corredores, aunque ningún equipo llevaba más de 3 integrantes. Había 2-3 Guerola, Ciudad de Tarragona también, Acisa, un KTM, varios Caja Rural, un par de 3 Extremadura, y por delante pues algunos inconformistas como Gárate del Videlán Quirolgi, que lo intentan, porque los dos corredores murcianos, aquí los vemos, José David Martínez y Samuel Nicolás, habían dejado
al ruso en el Alto de Jebas, que no pudo soportar su ritmo. El ruso venía con el grupito de atrás, y aquí los dos corredores, que si no son rodadores sí son muy valientes, Samuel Nicolás y José David Martínez, que veían cómo se les acercaba un Peter Van Dijk impresionante, que dejaba prácticamente de rueda a Víctor Martín, el corredor del Diputación de Ávila Toshiba, que también hizo un carrerón, que venía acompañado por John Gárate de Videlan Quirolgi, del que se habían descolgado, grupo del que se había descolgado el ruso, el 197, que venía escapado desde el principio. Esteban Plaza lo intentaba, pero en solitario era muy complicado, aunque sí lo consiguió Peter Van Dijk. En el grupo no había demasiado acuerdo, las diferencias eran de 1 minuto 20 segundos, no había un parón claro, pero aquí lo vemos que van con ataques continuos. Vemos a Domene, de nuevo a Esteban Plaza, y en el repecho este del Minglanillo pues quedaba por delante un pequeño grupo con un también muy activo Sergio Angulo de Cueva el Soplao. Y bueno, ataques continuos. Era un grupo de escogidos con muchísimo nivel. Pero por delante se había descolgado Samuel Nicolás, que acompañaba ahora a Gárate y al corredor del Diputación de Ávila, a Víctor Martín, mientras que por delante José David Martínez y el holandés de Acisa, Peter Van Dijk, pues aumentaban la diferencia, porque había más fuerza aquí que en el trío perseguidor, y en el primer pelotón no había acuerdo para alcanzar a los escapados, a pesar de los intentos, pues como hemos visto antes, por ejemplo, de Francisco Javier López, de Verola. Estábamos ya en la nacional. Este año no había circuito urbano, y bueno, pues habían levantado un poquito el pie los dos escapados. Los relevos eran menos comprometidos, y Van Dijk, que ya había soltado a Samuel Nicolás, pues lo iba a intentar con mucha fuerza, aprovechando que había aire de costado. Ahí lo vemos, como parece que puede soltar a José David, pero José David insiste, no se rinde en ningún momento. El holandés se pega a la cuneta entre el aire de costado, pero José David sigue de pie con mucha fuerza. Ahí lo vemos. Y consigue finalmente entrar a rueda cuando quedan 4 kilómetros y se marcha a una velocidad altísima, como vemos en el cuenta kilómetros de la moto. Peter Van Dijk ve que no puede soltar al corredor de Puerto Lumbreras, sigue tirando, y a pesar de que su director le intenta dar instrucciones, pero él sigue a tren, cara a meta. Intenta en algún momento, pues bueno, soltar de nuevo a José David, pero no es posible. Están a 3 kilómetros 4 de meta, y por detrás pues el pelotón ya no los iba a pillar. Están en recta de meta ahora mismo, precisamente Peter Van Dijk y José David Martínez. Encabeza el corredor holandés. Ahí vemos al corredor de Puerto Lumbreras a rueda, esperando los metros. La pancarta la tenían en el fondo, ahí los estamos viendo. José David está esperando sus metros, y bueno, arranca prácticamente adelantándose a Peter Van Dijk. Y aquí vemos cómo el corredor de Puerto Lumbreras, José David Martínez, consigue otra victoria en la Copa de España, como el año pasado consiguiera el Memorial Inguanzo. Por detrás, David Gutiérrez de Videlan Quirolgi había alcanzado a su compañero John Gárate y a Víctor Martín, y hacía tercero, aunque él pensó que era vencedor de la prueba. Y un poco por detrás pues llegaban Eduard Prades y Samuel Nicolás, un muy valiente Samuel Nicolás. Ahí lo vemos, y ya muy cerca, pues increíblemente, Eugeni Salunov, el ruso que había escapado todo el día, seguido de Artur Iskov y de Juan Abenamar Gallego de Extremadura Spiu, que encabezaba el pelotón.